Hablar de la realidad, de la nueva realidad que se avecina para Venezuela. Recordemos que la comunidad internacional ha venido bajando el acelerador, las críticas al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que nada ha cambiado en esa nación, a pesar de que han cerrado más de 100 estaciones de radio, siguen las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos continúan detenidos, no ha habido ningún tipo de amnistía general, una cantidad de condiciones que no se cumplen en Venezuela. Sin embargo, se está presionando porque se lleguen a sentar y se establezcan al menos unas bases mínimas para unas elecciones libres y justas. Vamos a darle la bienvenida a Laura de Rosas. Ella es internacionalista y jefa editora de The Freedom Post, justamente para hablar de esa reunión que se dio en París. Recordemos que se esperaba que nuevamente se sentaran en México. Finalmente el presidente Emmanuel Macron de Francia le dijo a Nicolás Maduro que lo invitaban a este diálogo de París y ver justamente esa fotografía en donde Jorge Rodríguez, uno de los principales ejecutores de esos crímenes de lesa humanidad, esté sentado como una gran autoridad frente al presidente de Francia, al de Argentina y al de Colombia. Es una imagen impactante, pero parece que va a ser una nueva era de Maduro y tenemos que pasar la página a los venezolanos, qué debemos hacer y qué debe hacer la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Laura. Perdona la introducción tan larga, pero son bastantes elementos en juego, porque esa reunión justamente con miras a las elecciones presidenciales de 2024 podría ser beneficiosa, tomando en cuenta que el tema de cómo se ha venido desarrollando los últimos 2 años no han dado los resultados esperados. Obviamente habría que mover el juego, dar algún tipo de estrategia distinta, pero obviamente esto también duele a muchos venezolanos que esperan que hayan condiciones reales. Se habla de que se podría dar una amnistía general. También se habla de que Alex Saab, quien es el principal testaferro de Nicolás Maduro, podría ser liberado con esa excusa de que se trate de un diplomático, aunque la semana pasada se dieron a conocer algunos detalles de cómo ellos falsearon la Gaceta Oficial de Venezuela. En Venezuela existe un documento que justamente da cuenta de lo que se va emitiendo diariamente. Si hay algún tipo de resolución de la presidencia, alguna nueva ley, ellos lo hacen a través de la Gaceta Oficial. Bueno, ellos al parecer falsearon esa Gaceta Oficial, pero la Gaceta Oficial, la que realmente se produjo aquel día en donde Alex Saab no era diplomático venezolano, estaba en los archivos nacionales de Estados Unidos y es por eso que se logra desmentir esta información. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Laura de Rosas, internacionalista y jefa editora de The Freedom Post. Laura, quería tu impresión con respecto a esta reunión que se llevó entre Jorge Rodríguez y los líderes del mundo. ¿Nicolás Maduro realmente ganó esta batalla frente a la comunidad internacional? Hola Gaby, gusto saludarte. Sí, en efecto, nosotros estamos viendo cómo la comunidad internacional está ayudando a que se pase el proceso de tiranía a una democracia imperfecta. Venezuela no se arregló, se está normalizando el caos y ahora no solo a nivel nacional, sino también con la ayuda internacional. Este nuevo diálogo es distinto a los otros diálogos. Este nuevo diálogo, como lo vimos, tiene garantes internacionales de alto nivel, como por ejemplo Emmanuel Macron. Y sentados allí en la mesa se a lo que viene en el 2024. Hace 12 horas, Macron indicó, como digo yo, una democracia participativa, no donde vamos a participar los venezolanos, sino que nos participan lo que va a pasar. Indicó en tuit: el diálogo debe ser retomado para que en el 2024 Venezuela tenga elecciones libres y democráticas. Ya nos están indicando qué es lo que va a pasar y qué es lo que se espera aquí. Número 1, se esperan diligentes y próximas votaciones, y digo votaciones porque se vota, no se elige. Y la comunidad internacional entonces aceptará como legítimo al ganador. Quiero ir analizando punto a punto contigo. Es decir, los venezolanos van a ir a votar, pero no necesariamente se va a expresar su voluntad, o no todos los venezolanos van a votar y por tanto lo que realmente desea el pueblo no se va a ver reflejado en esas elecciones, porque además van a haber
todos los mecanismos para hacer trampa o para que realmente la voluntad no se exprese en las urnas, ¿no? Correcto, ambos casos, como dices. Primero porque los migrantes que están registrados o en países como migrantes residenciados no van a tener la posibilidad de votar. Entonces ahí hay un número importante que no va a tener acceso a esa capacidad de elección. Y número dos, que en efecto tal cual, una cosa es la votación y otra cosa es la elección. En la votación se introduce un voto en la urna, pero no se determina precisamente el ganador. Continuaba y te decía que además se espera el levantamiento de sanciones de Estados Unidos y de Europa. Y fíjense que hoy en la mañana ya comenzaron a indicar desde Europa ciertos líderes que debería ser importante, porque así se comienzan las declaraciones, que se exima a Venezuela de las sanciones y las restricciones en cuanto a temas energéticos. Entonces nosotros ya hemos visto que esto es factible y adicional a eso, ya teniendo legitimado a un ganador en un proceso electoral, entonces ya no se le estará comprando petróleo y temas energéticos a un país que es tirano, sino a un país que es una democracia imperfecta. Ya las sanciones no serán necesarias entonces en ese sentido. En cuanto al levantamiento de sanciones, esto le va a dar mucho más dinero a Nicolás Maduro también para tener para la campaña electoral, ¿no? Definitivamente. De todas maneras no vamos a ver las sanciones eliminadas de plano. De hecho, justamente el mismo día en que se realizó este diálogo en París, ese mismo día se estaba ejecutando la renovación de las sanciones, pero ojo, no por una situación política, sino porque básicamente se va renovando cada año. En sí, le va a dar no solamente un respiro, sino también le va a dar más recursos. También se espera una reducción importante de la pena y posible liberación de Alex Saab. Para los que no lo quieran creer, entonces recuérdense cuál fue el proceso por el cual pasó los narcosobrinos, y básicamente esto es un asunto de negociación política que es real. De la misma manera, y entonces aquí hay algo importante de los datos que nos dio Petro en el tuit de hace 15 horas, es una probable eliminación de las alertas Interpol para Nicolás Maduro y la eliminación del precio sobre las cabezas que el Departamento de Justicia en su oportunidad puso sobre el cártel de los soles. Y entonces aquí hablo en específico del tuit de Petro ayer, porque lo dijo muy claramente: yo propuse desbloqueo y amnistía general, lo cual es un pacto de convivencia para las elecciones y después de ellas. Quien no se recuerde o quien no lo tenga presente, la amnistía es una ley de olvido. Es decir, es la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal. Y eso es lo que ya se está planteando. Ahora, sería una amnistía general para justamente todos los secuaces de Nicolás Maduro y él, que tiene un precio por su cabeza por casos en donde pretendían de inundar de drogas a Estados Unidos, pero no necesariamente una amnistía general para toda la oposición, porque recordemos que Jorge Rodríguez y todas estas personalidades hablan de políticos presos y no de presos políticos, es decir, ellos podrían seleccionar a quién volverle a habilitar, por ejemplo, un Capriles Radosky que vuelva a la mesa, pero no necesariamente Antonio Ledesma pueda volver al país. ¿Cómo ves tú esa supuesta amnistía general? ¿A quiénes van a escoger y a quiénes no? Y del lado del oficialismo pareciera que los escogen a todos y quedan liberados, ¿no? Exactamente, es una amnistía general selectiva. Es una amnistía general donde ellos deciden o seleccionan quién puede participar, quién puede que no. Y probablemente también veamos a este montón de presos políticos que están vinculados al ámbito militar y al ámbito policíaco, que ellos no van a tener una amnistía y una libertad. Entonces, esto... recordemos que no estamos jugando con gente que juega políticamente correcta, juega de manera políticamente incorrecta, como les comentaba en alguna oportunidad, juegan fútbol en canchas redondas y sin reglas, entonces no podemos esperar algo distinto. Ahora, lo que se hace esto es una normalización del caos, es como les comentaba, el asunto de pasar de tiranía a democracia imperfecta. Y hay algo también muy importante, que es el tema de la reactivación de la industria petrolera nacional.
¿Con qué? Con la participación de transnacionales petroleras y la inyección de capital foráneo, de modo tal que se le pueda reconstruir a Venezuela la capacidad que tuvo alguna vez de ser proveedor energético seguro. Y esto es sumamente importante porque estamos en coyuntura de guerra. Es decir, el suministro energético no solo que se ha encarecido, sino que al ellos colocar sanciones a Rusia ha determinado que se baje esa oferta. Y hay algo importante aquí, tenemos que recordar que después de iniciada la guerra, el 24 de febrero de 2022, 15 días después, el 5 de marzo de 2022, Estados Unidos manda una delegación de alto nivel a Miraflores que no solo hacía un reconocimiento de facto, no solo decía, mira, vamos a mejorar la relación con Venezuela porque no puedo permitir que Putin incursione en un país que está a 3 horas de Miami, sino que además se inicia la cooperación para la reactivación técnica y económica para la industria petrolera. Entonces esto es sumamente importante. Y ojo, algo también adicional, el 27 de junio de 2022 hubo nueva delegación la continuación de conversaciones. Y allí, aparte de lo petrolero, aparte de los políticos, también participó Roger Kastner, que es el principal negociador de rehenes de Joe Biden.